esta sería la forma, si quiere, de poder cursar el seminario. Y obviamente, bueno, están expuestos al régimen de cursada general. Nosotros vamos a dar una clase por semana, todos los miércoles de 6:30 a 8. Generalmente mi clase no dura más de una hora, siempre y cuando ustedes sean puntuales. Yo trato de en una hora ya cerrar la clase y ya liberarlos a ustedes. Va a ser una clase por semana y les vuelvo a repetir, somos dos, tanto el doctor Salvador como quien les habla. Vamos a dar la mayoría de las clases. Posiblemente estemos promediando el mes de diciembre para finalizar la cursada y antes de fin de año, obviamente, entregar las notas. Para aquellos que estén regulares, esa será la situación. Con respecto a la universalidad de los alumnos, o sea, de todos los alumnos, vale la pena la aclaración respecto a la forma de evaluación, ¿no? Porque es algo que también seguramente les interesa y están pendientes de ello. Los seminarios, o al menos el de bioética, tiene una forma de evaluación continua, en principio, que obedece, digamos, a la participación en clase, el compromiso del alumno y demás cuestiones, digamos, que pueden llegar a ser de índole subjetivo, ¿no? Y luego tiene un elemento objetivo. El elemento objetivo es básicamente la evaluación en concreto. El sistema evaluativo del seminario se basa en la presentación de un trabajo. La presentación del trabajo, lo que nosotros tratamos de hacer es un acompañamiento continuo para con ustedes, individual, ¿no? El acompañamiento y el desarrollo del trabajo. El trabajo ustedes lo van a hacer, cada uno va a elegir un tema y lo va a desarrollar. El acompañamiento va a estar tanto de quien le habla como del doctor Salvador en cuanto a bibliografía, la forma de realizar el trabajo y demás. Y la forma de entrega, en principio, sería virtual. Ahora, con respecto a esto, vale la pena aclarar que, en principio, nosotros tenemos definido que la entrega sea a través de una presentación electrónica, ¿no? A la cual ustedes están obviamente familiarizados a través de lo que es la plataforma virtual, la plataforma de la Facultad de Derecho y del seminario. Teniendo en cuenta que en muchos casos, esto déjenmelo aclarar bien, teniendo en cuenta que en muchos casos ustedes no pueden matricularse o ante la imposibilidad de matricularse por no estar vinculados con el CIU Guaraní, nosotros vamos a tratar de buscar una forma alternativa para que ustedes puedan entregar el trabajo. En principio, como la cursada se va a desarrollar de forma virtual, la entrega del trabajo será virtual. Ello no implica de que si las condiciones sanitarias, que como vamos viendo van mejorando, permiten la entrega de un trabajo final en forma presencial, bueno, les va a quedar obviamente la doble vía habilitada, presentarlo en forma virtual o presentarlo en forma personal. La forma virtual, obviamente, con un archivo de los comunes que se puedan descargar, sea Word, sea PDF. En escrito, bueno, obviamente, es un trabajo impreso. La metodología de trabajo para realizar el trabajo final es elección de ustedes. Cuando hablo de metodología, ¿a qué me refiero? Me refiero a la forma de abordaje del trabajo final. Tengan en cuenta que yo no sé, no reconozco caras del seminario 2 hasta aquí. En principio convenimos que son todos del seminario 1, ¿cierto? Bien, perfecto. Teniendo en cuenta esto, va a ser mucho más sencillo la realización del trabajo, en el sentido de que es una sola explicación y vale para los dos seminarios, el 1 y el 2. Recuerden que los seminarios son dos. También recuerden que ustedes pueden elegir un seminario 2 de otra asignatura, ¿no? Siempre y cuando el régimen de optativas que ustedes eligieron se encuadre, ustedes pueden elegir otro. O pueden volver a cursar con nosotros el seminario 2. El trabajo final, con respecto a la metodología, es esa elección de ustedes. Cuando hablamos de metodología, ¿qué hablamos? Hablamos básicamente de cuál va a ser el enfoque del trabajo. O sea, qué herramientas va a tener este trabajo, qué espíritu va a tener este trabajo. Y aquí entonces entramos a la multiplicidad de opciones que existen, ¿no? Y que ninguna es descartable.
En el sentido de decir, por ejemplo, si nosotros planteamos un trabajo de los tradicionales o del estilo tradicional, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eligen un tema, plantean una introducción, el cuerpo del desarrollo y al final una conclusión. Eso es válido. También es válido un trabajo bajo la metodología de investigación. Ahora ahí quizás van a tener que echar mano a otras herramientas, ¿no? Porque el trabajo de investigación tiene otro tipo de enfoque, ¿no? Y otro tipo de aptitud para realizarlo, ¿no? Aptitud formativa. Porque cuando hablamos de un trabajo con introducción, desarrollo y conclusión, es muy sencillo, ustedes analizan una bibliografía, analizan la temática, ¿no? Plantean una introducción del tema, el desarrollo es básicamente la explicación del mismo y la conclusión es la opinión personal o el sentir personal del trabajo. Distinto es si es un trabajo de investigación, porque ahí ya no estamos solamente utilizando como soporte bibliografía determinada, sino básicamente una metodología de investigación. Y la metodología de investigación puede ser muy disímil. Y en esto también incluyo a la bibliografía y al derecho comparado y a la doctrina, ¿no? Porque quizás la investigación es doctrinaria o jurisprudencial, o la investigación va hacia casos prácticos, entonces ya ustedes tienen que realizar un trabajo de campo. Por eso les digo que hay una multiplicidad de casos. Yo les quiero dejar explicar someramente lo que es básicamente la realización de un trabajo, pero igual después ustedes son los que van a decidir qué enfoque le quieren dar. ¿Puede haber un enfoque mixto? Sería una pregunta idónea. Y la respuesta sería sí, también. Pueden empezar con una introducción, pueden en el desarrollo no solamente analizar textos, sino también introducir un trabajo de investigación. A lo que nosotros a lo que nosotros apuntamos y lo que nos interesa es fomentar la curiosidad en ustedes. La curiosidad en ustedes siempre se va a plantear en el espíritu del trabajo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás ustedes puedan plasmar en un trabajo de introducción, desarrollo, conclusión, un trabajo tradicional, el espíritu del trabajo en la conclusión, porque lo demás ya está sobrescrito. En un trabajo de investigación no, porque ya aquí empieza a plantearse el trabajo de investigación como una hipótesis, ¿no? En esta hipótesis ustedes ya están planteando la naturaleza del tema, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa del tema? Esto. Bueno, con respecto a este tema, ¿qué hay? Hay un cuerpo de opiniones determinado, tesis denominado, otro cuerpo de opiniones determinado, antítesis, y en el medio de todo eso sacar la síntesis, que muchas veces se asemeja la síntesis a la conclusión, aunque en principio no son específicas iguales o gemelas, ¿no? Pero bueno, concretamente con esto, ¿qué les quiero decir? La metodología que ustedes elijan va a estar bien, porque va a ser un trabajo personal y el enfoque va a ser personal. Cuando quiero resaltar esto y hablo del enfoque personal, muchas veces recibimos trabajos que en realidad no son de temas y sobre bibliografía o sobre investigación reconocida, sino sobre cuestiones particulares o personales, por ejemplo. Quizás alguna situación personal o de alguien que les sea afín o demás, es utilizada, ¿no?, como un mecanismo disparador para poder realizar el trabajo, y eso también es permitido en esto, ¿no? Concretamente, yendo a la forma de realización del trabajo y de presentación del trabajo, nosotros planteamos la idea de que sea cumplida exclusivamente con la entrega. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, en la prepandemia, muchas veces lo que se hacía era dar un espacio para que la persona pueda defender el trabajo. En principio, por la pandemia y además también muchas veces por los tiempos, eso se fue reduciendo, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, si existe la posibilidad de realizarlo en forma presencial, aquel que lo desee, o sea, esto no es imperativo, es facultativo, es decisión de ustedes, ¿no? Aquel que lo desee puede desarrollar una defensa del trabajo en forma oral, ¿no? Una exposición del trabajo en forma oral. Eso ya queda en decisión de ustedes, ¿no? Pero obviamente se tiene por cumplido, entregado el trabajo
en tiempo y en forma. Nosotros, cuando hablamos de tiempo y forma, generalmente lo que hacemos es, teniendo la doble vía, si es virtual exclusivamente, generalmente damos una semana para que se presente el trabajo en forma virtual. Se presenta el trabajo, se tiene por cumplido y ya se procede a la evaluación. Si es presencial, un día determinado, de una semana determinada, generalmente mediados de diciembre o primera, segunda semana de diciembre, se entregan los trabajos y se revisan. El trabajo está sujeto a revisión. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Hay aprobados y desaprobados? No, eso descártenlo. En principio, el trabajo se sujeta a revisión para mejoramiento o para aportes en el caso de que sea necesario. ¿Con esto qué quiero decir? Concretamente, que felizmente ustedes al haber ingresado a esta aula y al haber presentado el trabajo final, se pueden dar por aprobados. Esto es un lujo que pocas cátedras pueden esgrimir, ¿no? Y una ventaja para ustedes de quitarles presión o quitarles responsabilidad al examen, ¿no? Al propio examen, porque la responsabilidad de ustedes va a estar en el desarrollo del trabajo, ¿no? Ustedes van a tener que esmerarse ahí en el desarrollo del trabajo. La nota, obviamente, va a ser directamente proporcional al esfuerzo que ustedes realizaron. En principio, por la apreciación, obviamente, de los docentes, pero generalmente es una suerte de autoevaluación el trabajo. O sea, ustedes van a reconocerse en el esfuerzo que hicieron y se van a representar prácticamente la nota que van a tener, ¿no? Generalmente no hay dicotomía en esto, no hay discusión en esto, ¿no? Obviamente que siempre está sujeta a la posibilidad de consulta o de reclamo, sin ningún lugar a dudas. No tenemos instancia de recuperatorio porque en realidad no es un examen, pero tenemos una instancia de revisión para aquel que lo desee, sin ninguna duda se le proporcionará y se le brindará. En todo momento ustedes van a tener acompañamiento tanto mío como del doctor Salvador para la realización del trabajo final. Las clases, en principio, son suplementarias. ¿Qué quiero decir con esto? La temática que ustedes elijan la pueden seleccionar libremente y la pueden utilizar o pueden utilizar fuente bibliográfica de todo tipo, ¿no? En principio en la plataforma existen una serie de ensayos o artículos que fue escribiendo el doctor Salvador, quien les habla, y doctrinarios de importancia, ¿no? Con respecto a los temas de bioética, pero cualquier libro, cualquier ensayo o cualquier fundamento que pueda hablar de la temática y ustedes lo puedan tomar, es bienvenida al caso, ¿no? Siempre, obviamente, citando la fuente, ¿no? Y reconociéndolo dentro de la estructura del trabajo, ¿no? Concretamente, ¿qué temáticas ustedes pueden elegir para realizar el trabajo? Bueno, aquí podemos hacer una amplia gama de temáticas referidas a lo que es la bioética, siempre y cuando tengan relación o con la filosofía o con la bioética, porque la bioética en cierta manera es una rama de la filosofía, para algunos, entre los cuales yo me incluyo y el doctor Salvador seguramente también. Cualquier temática que ustedes puedan elegir va a estar orientada hacia la posibilidad de plantear el trabajo final. Yo lo que les puedo adelantar es qué temáticas desarrollamos en clase, lo que no implica que el trabajo deba versar sobre eso, ¿no? Quizás la carencia de personal o de clases o de tiempo muchas veces hace que los temas no se puedan desarrollar completamente, ¿no? Por eso les digo que las clases son suplementarias, ¿no? Quizás del tema que a ustedes les interesó se habló poco, o de un tema se habló mucho y de otro tema no se tocó. Entonces nosotros tratamos de ir incorporando nuevas temáticas a lo que es la bioética, pero generalmente siempre nos quedamos cortos, ¿no? Siempre nos quedamos cortos. Tengan en cuenta igual que esta materia que es bioética, represéntensela como que se va a realizar en 2 cuatrimestres. Seminario 1 un cuatrimestre, seminario 2 otro cuatrimestre. ¿Esto qué significa? Que ustedes van a poder ver los temas en 2 cuatrimestres distintos. Antes lo que nosotros hacíamos era dar la misma clase en el seminario 1 y en el seminario 2 para que se pudieran entrecruzar
¿no? Los conceptos y luego al revés, con las temáticas y de esa manera poder conocer las temáticas de los dos. Concretamente aquí, como son todos del seminario 1, en el próximo cuatrimestre nosotros vamos a dar la clase correspondiente al seminario 2 y los temas correspondientes al seminario 2. Con esto, ¿qué les quiero decir? Al menos en lo que son mis clases, se van a estructurar en el seminario 1 de Derecho a la Salud y en el seminario 2 de Derecho Ambiental y Bioética, en general. Igual la bioética en general nosotros la vamos a ir desarrollando en las primeras clases para que ustedes tengan una idea de lo que es básicamente el tema que nos convoca, ¿no? Para que ustedes obviamente tengan una herramienta de decir para dónde salgo cuando hago el trabajo final, cuál es la temática, de qué me está hablando cuando hablamos de bioética, ¿no? Ustedes podrán decir bioética y bueno, pueden analizar la palabra desde un origen etimológico, como se le dice, la raíz de la palabra, y ahí pueden comenzar, si se quiere, a vislumbrar una especie de significado de la bioética, ¿no? Y ya adentrándonos en lo que es la temática en estos escasos 20 minutos para poder ir planteando algún que otro tema o dejando alguna que otra situación clara, podríamos llegar a decir que la bioética puede surgir respecto de la división de la palabra bios, por un lado, y etos o ética o étique, con K, étique, de la otra parte de la palabra. Creo que alguien puede ser que haya levantado la mano. ¿Quieren hacer alguna intervención, alguna consulta? Pues yo arranqué y disculpen si... No, no pasa nada. No, se me hizo lío, por ahí fui yo nada más que no entendí. Entonces, ¿empezamos un trabajo en el seminario 1 y se profundiza en el segundo? ¿O son dos trabajos distintos? Bueno, es interesante tu intervención porque quizás yo a veces hablo mucho de la introducción de lo que es la materia y omito algunas cosas. Y está bien que vos ya lo plantees porque ya con miras al seminario 2 ustedes tienen que tener algo de claridad con respecto a esto. Así que muy atinada tu pregunta. Esto es así. La idea nuestra, esto es otra vez, le vuelvo a decir, facultativo, no imperativo. Es una decisión de ustedes. Pero la idea nuestra es que ustedes realicen un trabajo en el seminario 1 sobre un tema, seleccionen un tema, y que sobre ese mismo tema especifiquen alguna cuestión en el seminario 2, sobre ese mismo tema. Ahora, esto es facultativo, es una decisión de ustedes. La idea es mantener, al menos en la apariencia, el espíritu de lo que son los seminarios, que forman parte de una profundización orientada hacia la bioética, orientado hacia la salud, deberíamos especificar alguna cuestión en concreto. Ahora, si ustedes, la verdad que eligieron un tema, desarrollaron ese tema y creen que el tema se ha agotado y quieren seleccionar otro tema distinto para la realización del trabajo del seminario 2, están libres de hacerlo. Porque sin perjuicio de lo que yo les puedo llegar a decir, es un parecer mío la idea de la profundización. Quizás ustedes están más interesados en quizás un tema hoy y quizás el próximo cuatrimestre los atraviese otra realidad u otro tema. Vamos a un caso en concreto. El 99,9% de los trabajos de filosofía del seminario de bioética en estos últimos 2 años ya pueden imaginarse de qué tema fue o qué tema fue atravesado. La pandemia. No hay mucho más respecto de lo cual nosotros pudimos hablar desde marzo del 2020 hasta hoy, ¿no? Quizás cuando esto empiece a quedar atrás y quizás cuando al quedar esto atrás reafloren algunos de los temas que quedaron pendientes, se seleccionen temas disímiles y no todos tengan que ver con la pandemia, ¿no? O con el derecho a la salud o demás, ¿no? Quizás esto se puso blanco sobre negro hoy en día porque es lo único de lo que estamos hablando hace casi 2 años, ¿no? Entonces, es difícil sustraerse de la tentación de hablar sobre el tema, porque además todos y cada uno de ustedes, como seres sociales, dentro de un ámbito social determinado y con formación académica y con compromiso hacia el derecho, tienen una opinión formada acerca de la temática, ¿no? Entonces,
¿quién soy yo quizás para decirles no? La verdad, ya el tema está agotado y tienen que elegir otro tema. La verdad es que en esta cátedra lo que menos se respira es imposición, ¿no? Y nosotros no imponemos, perdón, y tratamos de no imponer a ustedes, ¿no? Quizás viene el doctor Salvador, que la semana pasada tuvo con ustedes, y hable sobre un tema, una clase, y a la otra clase quizás le venga con un tema totalmente distinto, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que hablamos en la clase pasada? Y es una forma de desarrollar el seminario que tenemos nosotros. Porque la idea nuestra es que el seminario sea un espacio, primero, de distracción, en el sentido, digamos, de las necesidades académicas de cada uno de ustedes en otras asignaturas. O sea, ustedes no pueden, dicho crudamente, ustedes no pueden distraerse en derecho concursal porque la ley 24.522 o la que sea ahora que esté vigente es esa y la tienen que estudiar. O la 19.550 en sociedades, ¿no? O en la práctica 2, el, el, el nuevo mecanismo, digamos, de oralidad en los procesos civiles. Ahí no pueden aislarse ustedes, ¿no? Acá tómenlo, digamos, a esta hora que nosotros vamos a conversar, porque en realidad acá nadie va a bajar una línea académica intachable o de características, no sé si decirle de lujo académico, al menos de mi caso, quizás en el caso del doctor Salvador sí, porque es un especialista en bioética y muchos años estuvo allí, sino que la idea nuestra es ir desandando el camino con charlas muy básicas, muy esenciales, para comenzar aprendiendo, ¿no? Con la H en el medio, de tomar los conocimientos y poder luego desarrollarlos en alguna situación en particular. Nosotros la idea de los seminarios es que se desarrolle la capacidad de ustedes de análisis, de crítica, ¿no? de opinión, y quizás dando clases académicas o clases de las denominadas magistrales, esto se pierde un poquitito, ¿no? Es por eso que quizás algunos conceptos quedan dando vuelta en el aire. Quizás no es defecto del docente que está dando la clase, que toca el tema y lo deja y agarra otro tema. Quizás es inconscientemente la idea que nosotros tenemos para poder desarrollar el seminario de la mejor manera posible, en el sentido de la reflexión, de la crítica, del debate, porque si yo vengo con una clase cerrada y armada sobre el tema salud y les doy las preguntas y las respuestas, ustedes se van a ir con la clase diciendo qué profesor capacitado académicamente, intachable, pero esto no les va a servir a ustedes en el sentido de cuál es el espíritu del seminario, ¿no? Ustedes están, tengan en cuenta esto, ustedes están a punto de egresar de la facultad que es aún con esta pandemia más burbuja todavía, ¿no? Burbuja en el sentido no solamente del aislamiento, sino la burbuja en el sentido de que estas cuatro paredes son la realidad que a ustedes les toca vivir hoy, pero no es la realidad que está fuera de estas cuatro paredes, ¿no? Entonces, muchas veces las herramientas con las que ustedes egresan de la facultad, como la teoría no es lo mismo que la práctica, son escasas, ¿no? Y ustedes quizás ven que cuando tienen que salir a ejercer, se matriculan y bueno, ahí arranca otra etapa. No es que en realidad arranca la vida arranca con el nacimiento. No nos vamos a poner en una discusión bioética en relación a cuándo arranca la vida. Lo que quiero decir es que la vida arranca cuando ustedes deciden que arranque, ¿no? En realidad, ustedes están viviendo ahora, ¿no? Pero en este momento ustedes están en una etapa de final de una formación. Y es importante que esa etapa final de la formación sea acompañada por el docente, al menos en esta asignatura. Yo los entiendo y no es una crítica a la práctica 2, tengo amigos en la práctica 2, a procesal penal, tengo amigos en procesal penal, en quiebras también. Los docentes de esas asignaturas estarán atravesados por las realidades que quieren plantear o que deben plantear. Quizás el seminario es un ámbito de más debate, ¿no? Que de formación
técnica, o al menos este seminario lo ha planteado de esta manera. Quizás otros no lo planteen de esa manera. Es por eso que tratamos de que ustedes respiren libertad, ¿no? Dicho esto, Jessica, la idea es que ustedes respiren libertad, que ustedes planteen el trabajo de donde lo quieran plantear, la temática, elijan la temática que quieran elegir, y si les interesa de esa manera, pueden en el seminario 2 utilizar alguno que otro punto que les haya quedado dando vueltas, si es que les quedó, y plantear el trabajo de esa manera del seminario 2. Si no es así, si para ustedes el tema está agotado, nosotros no vamos a juzgar si el tema está o no está agotado, pero si para ustedes el tema está agotado, podrán elegir otra temática sin ningún tipo de inconveniente y avanzar en el seminario sin ningún tipo de inconveniente. Espero que haya más o menos aclarado tu duda. Perdón si me fui por las ramas, pero No, es muchas la gracias, sí. idea, digamos, del espíritu de... Bien. Bueno, volviendo a lo que es la raíz etimológica de la palabra, cuando hablamos de bioética estamos hablando de diversificar dos sentidos de la palabra. Bios, por un lado, hace referencia a la vida, y etos, por otro lado, que en algunos casos algunos lo toman como derivado del griego etique, que muchos hablan de la costumbre, muchos hablan de la ética, muchos hablan del englobamiento, si se quiere, de la ética, que es la moral, ¿no? Pero siempre ustedes tienen que tener en cuenta que estos dos elementos van a ir paralelos a cada uno de los temas que ustedes puedan tratar en la bioética. Por un lado, la vida y el debate acerca de la misma, y por el otro lado, las decisiones morales, ¿no? O con contenido moral o ético que pueda tomar un individuo con respecto, obviamente, a la vida. Concretamente, de esta manera entonces podemos empezar a desandar la conceptualización de lo que es la bioética y su ámbito de aplicación. Ustedes dirán, ¿la bioética para qué nos sirve hoy en día? Bueno, obviamente que, como decimos que la bioética tiene relación con la vida y la ética o la moral, también podemos decir que es una subrama de la filosofía. ¿Por qué decimos que es una subrama de la filosofía? Porque básicamente apunta a conocer el debate existente en el individuo y entre los individuos con respecto a estas dos situaciones que se ven entrelazadas, ¿no? Las decisiones que uno toma en relación a la vida. Y básicamente, ¿quién no se ha hecho preguntas en relación a estos temas, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es el objetivo de la filosofía? Sino básicamente el hacerse preguntas. Preguntas que muchas veces no tienen una sola respuesta, o que tienen múltiples respuestas, o que aún estamos tratando de hallar una respuesta. Tengan en cuenta siempre elementos esenciales de lo que es la filosofía, la discusión acerca de la realidad y acerca de la verdad, son elementos esenciales de la filosofía. No sé ustedes lo que recuerdan de la asignatura, aquellos que la hayan cursado con nosotros más o menos estarán orientados, o con la otra cátedra también, obviamente. Cuando hacemos referencia a estos temas centrales y esenciales, ¿qué entendemos por realidad? ¿Qué entendemos por no realidad? Ese debate básicamente de por dónde pasa la realidad, ¿no? La corporización de la realidad en Aristóteles, la ideologización de la realidad en la filosofía platónica, ¿no? Y así, luego desde allí hasta la actualidad, pasando por todas las ramas de la filosofía pura, como fue la existencialista, ¿no? La idealista kantiana, Hegel, bueno, y tantos otros filósofos, ¿no? Que obviamente obedecen al saber universal, ¿no? Por un lado entonces la realidad y por el otro lado también la verdad, ¿no? Escuchamos muchas veces plantear la existencia de la verdad como una situación revelada, ¿no? Y la filosofía lo que trata de plantear es que en realidad esta verdad no se revela automáticamente, e incluso muchas veces
puede quedar sin revelar. Volviendo a la idea de Platón y de Aristóteles, la idea de la realidad era distinta, ¿no? Para ellos. Quizás Aristóteles planteaba la realidad de lo corporal, ¿no? De lo palpable. Es uno de los primeros filósofos que estudia lo que es la metafísica. Por otro lado, Platón plantea otra idea de lo que es la realidad, si no es, si quiere, por el tema de la apariencia, ¿no? El mito de la caverna es uno de las explicaciones más claras y sencillas que nosotros tenemos de Platón en relación a cuál es el concepto de realidad que tiene un ser, ¿no? Todos y cada uno de ustedes seguramente conoce el mito de la caverna, el que no, lo invito a leerlo y a que ustedes logren entender el tránsito, ¿no? De la filosofía del ser como esencia al ser existir, ¿no? Del ser como esencia, del ser como conciencia en Platón y del ser existir como Aristóteles. Quizás esto es un poco engorroso para poder entenderlo en pocos elementos, ¿no? O con pocas palabras, pero esa discusión entre la filosofía real o realista o material y la filosofía ideal es la que se vino dando debate hasta hoy en día, ¿no? Y la bioética no escapa a este debate, porque justamente estamos hablando de el ser, del existir, por un lado, de la vida, y por el otro lado de la conciencia humana, que es básicamente las decisiones que se toman, ¿no? Y ese conjunto de decisiones, con determinado tipo de hincapié en algunas o en otras, según el sentido en que nosotros lo tomemos, también lo planteó Aristóteles cuando hablaba de la virtud, ¿no? La mejor forma de vivir era la del ser virtuoso. El ser virtuoso era aquel ser que actuaba con bondad y con justicia, ¿no? Siempre estamos hablando, obviamente, de la ideologización del ser, ¿no? Porque aquel ser virtuoso, dado los acontecimientos de los últimos milenios siguientes a Aristóteles y Platón, ¿no? Siglo V a.C., Aristóteles y Platón, ¿no? Estamos hablando del siglo XXI, 26 siglos después, podemos discutir un poco la esencia del ser humano, hacia dónde va, ¿no? Pero hay elementos de esencia que no se han alterado con el tiempo y son básicamente el obrar virtuoso con justicia, ¿no? El obrar virtuoso con justicia, el hombre bueno, él hablaba del hombre bueno, no lo castiguen Aristóteles por no estar inmiscuido en cuestiones de género el siglo V a.C., ¿no? Hoy sí sería un desapego a la realidad insoslayable, ¿no? Pero bueno, concretamente cuando él habla del hombre, obviamente siendo un gran filósofo y teniendo en cuenta la era, hoy en día lo asemejamos al ser humano, ¿no? Sin duda alguna. Y esa situación del ser humano, ser consciente, que hace básicamente con sus actos virtuosos, actos con bondad, y el contrario básicamente es el acto con maldad, el acto no virtuoso, el acto injusto, ahí estamos diferenciando básicamente ni más ni menos que la moral, ¿no? Pero ¿quién califica la moral? ¿Cómo se califica la moral? O la ética, que es una subdivisión de lo que es la moral, ¿no? Moral como género y ética como especie. Bueno, ahí es en donde entra a tallar la subjetividad, porque para lo que en muchos casos para algunos es éticamente correcto, para otros no lo es, ¿no? Entonces, en la universalidad de la singularidad del ser humano es en donde hallamos las diferencias. El ser humano es universal, es único, pero es único, pero en la diversidad se halla la diferencia, ¿no? Hoy en día estamos atravesados por todas estas situaciones. Yo creo que ustedes lo van a entender más con casos prácticos, ¿no? Hasta hace 30, 40 años hablábamos de sexo masculino, femenino, y hablamos del género, ¿no? Eso es diversidad.
¿no? Entonces, en la diferencia está en la diversidad. Entonces estamos planteando la irrupción de elementos caracterizadores de la ética. Algo que a nosotros nos parecía éticamente incorrecto, hoy en día ha cambiado y se ha modificado. Imagínense, y voy más allá, con elementos concretos o leyes concretas. Antes del presidente Alfonsín, que fue el que sancionó la ley de divorcio, estábamos hablando de cuestiones éticas, ¿no? Contrarias a una moral general. Luego, con la sanción de la ley del divorcio, al menos frente a la ley, lo antiético dejaba de ser. Y luego, en el desarrollo del desandar de la historia, avanzamos aún sin perjuicio de la existencia o no de una ley de divorcio, por ejemplo, a plantear cuestiones éticas paralelas a ella, ¿no? Lo importante y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que conforme va evolucionando o involucionando, de acuerdo a cada uno como lo interprete, el ser humano, van cambiando sus usos y costumbres. Y con ello básicamente también el prisma ético con el cual puede analizar un tema en concreto. Vamos a un tema más en concreto, si quieren, de bioética tradicional, conocido por todos, que ustedes obviamente cuando yo les dé la palabra van a saberlo. Aborto. La discusión sobre el aborto pasaba de ser en un principio una discusión acerca de la constitucionalidad o no de un derecho amparado, pasando por otro lado por un debate civil acerca del comienzo de la existencia de la vida o de la gestación, y luego también atravesado por cuestiones éticas, por cambios éticos, por cambios en la costumbre de la sociedad, ¿no? En cuanto a qué cambio estamos hablando. El cambio en cuanto a el enfoque que la sociedad le da al tema. Hace 40 años atrás, ni siquiera hubiéramos, represéntense 40 años atrás donde estábamos, ¿no? No vale la, no, siempre hay que plantearlo en el sentido histórico. No estamos en el 2021, 40 años atrás, 1971, ¿no? Primero gobierno militar, luego gobierno constitucional por un corto periodo y luego nuevamente gobierno militar. ¿Ustedes se imaginan una discusión sobre el aborto en esa época? No, como tampoco se podía discutir sobre el divorcio, ¿no? Y tantos otros temas que luego la sociedad, vuelvo a decir, sin ofender a nadie, evolucionando o involucionando, de acuerdo a cada prisma con que cada uno lo tome, puede tomarlo, pero básicamente es un cambio en la evolución. Para algunos será para bien, evolución, para otros será para mal, involución. Eso ya es un prisma subjetivo. Pero esta subjetividad fue cambiando y el prisma fue cambiando. Y entonces, este tema, bioético si los hay, ¿no? Porque hay un prisma de salud, hay un prisma de vida, ¿no? Prisma de salud, obviamente insoslayable, prisma de vida, obviamente también insoslayable, y prisma ético. Entonces, con todos estos elementos, se arma, si se quiere, una suerte de ensalada, ¿no? Que trata de discriminar y de separar la bioética y de tratar de analizar en compartimentos estancos para luego poder interrelacionarlos, ¿no? Primero los separa, los analiza y luego los interrelaciona para ver cómo funcionan, ¿no? Esa es la forma en la cual la bioética trabaja. El campo de acción de la bioética en un principio surge en el ámbito del derecho a la salud, obviamente. La bioética en el mundo, si la podemos analizar históricamente, podemos irnos, como nosotros bien planteábamos, al siglo V a.C. con Aristóteles y Platón, porque es básicamente la concepción de la noción del ser y su relación con los otros seres. Pero si queremos ir más adelante, para no aburrir tanto, al siglo XX, la bioética, si se quiere, tuvo un reverdecer o un renacer en el ámbito del derecho a la salud, concretamente, por la irrupción de un sujeto nuevo,
en esta relación de fuerzas, si se quiere, ¿no? Porque siempre estamos hablando de la vida, siempre estamos hablando de decisiones éticas, y la vida y las decisiones éticas, ¿quiénes la toman? Los seres humanos. Esa es la respuesta que ustedes me van a dar. Perfecto. Pero estas decisiones éticas o subjetivas, muchas veces los seres humanos las tomaban hasta antes de la aparición de este nuevo sujeto, si se quiere, que hoy en día ya incluso tiene una asignatura en la facultad. Ya con eso les voy adelantando hacia dónde vamos, ¿no? Esa discusión intersubjetiva tenía sus frutos, pero se agotaba en ello, ¿no? Lo que trata de hacer la bioética es dar una vuelta de tuerca a la discusión en torno a elementos que se ven afectados en la subjetividad por la introducción de este nuevo actor, que es básicamente la tecnología. Por eso es un tema tan apasionante la bioética y tan actual, ¿no? ¿Quién puede dejar de hablar de la tecnología hoy en día? Miren, si nosotros no tuviéramos o adoleciéramos de la tecnología, no podríamos estar al menos comunicándonos por esta vía. Se nos haría muy difícil hacer una llamada grupal por teléfono fijo. Imagínense. A mí no se me ocurre cómo podría ser. Bueno, la tecnología, en cierta manera, redujo las distancias, ¿no? Y simplificó muchas cosas, pero complejizó otras. En la relación intersubjetiva, en donde dos seres humanos hablaban el mismo idioma o no, y se ponían de acuerdo o no, y tenían posiciones éticas y morales encontradas o no, entra un nuevo actor que hay que tenerlo en cuenta, que es la tecnología. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque viene a ser una aparición disruptiva, ¿no? Por un lado, la tecnología es utilizada de manera objetiva y por el otro lado, también de manera subjetiva, ¿no? Cuando hablamos de manera subjetiva, obviamente estamos hablando del ser humano, que utiliza la tecnología para poder resolver cuestiones de la vida cotidiana. Y por el otro lado, desde el punto objetivo, desde la conceptualización de la finalidad de la tecnología, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la tecnología? Y hablando concretamente en el ámbito del derecho a la salud, tiene una finalidad básica, que es concretamente tratar de resolver los problemas o los dilemas del derecho a la salud. Pero claro, el dilema ético o moral no lo va a tener la tecnología, obviamente. Estamos hablando, hasta hoy en día, al menos, de maquinaria, de tecnología, de recursos tecnológicos que no tienen conciencia de sí mismos. Ya cuando comencemos a hablar de robots con inteligencia artificial, en las próximas clases, ahí ya vamos a tener una discusión básicamente acerca de, primero, si se conceptualiza como ser o no, si tiene conciencia o no, ¿no? Todas las discusiones que nosotros planteamos desde el origen de los tiempos en relación al ser humano, las vamos a tener que replantear cuando este ser disruptivo conviva entre nosotros. Pero bueno, hasta ese momento tenemos la relación entre los seres, concretamente en el derecho a la salud es el médico y el paciente, ¿no? Los dos sujetos, obviamente en una relación desigual, ¿no? Porque siempre el médico tiene una relación de poder respecto del paciente, poder en el sentido técnico, por los conocimientos, y poder en el sentido de toma de decisiones. No olviden la raíz etimológica de la palabra paciente. Es el paciente, es el ser que espera. ¿Y qué espera? Una respuesta a su situación de salud. Entonces ya estamos frente a una situación de crisis en el sistema equitativo de los poderes de cada uno, ¿no? No hay una equidad, esa equidad se rompe, ¿no? Ese médico tiene preeminencia sobre la toma de decisiones del paciente. El paciente está expuesto a la decisión del médico. Y luego se introduce la tecnología, ¿no? Porque en un primer momento hablábamos del pater familias, si se quiere, o el médico paternalista, ¿no?
ese médico amigo de la familia, que iba a la casa, que visitaba a la familia, que era el médico de toda la vida. Aún sobre este existían relaciones de poder desiguales, ¿no? Hoy la Ley de Defensa del Consumidor lo plantea muy claro, incluye los servicios de salud dentro de una relación de consumo. Ojo, este es el avance de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el corolario, digamos, de esa ventaja que al menos se tiene en el ámbito sanitario con respecto al médico, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, esa ventaja o esa diferencia en la relación de poder se aumenta o se incrementa definitivamente con la introducción de la tecnología. ¿Por qué? Por un lado, el médico ser humano tenía una relación de poder respecto del paciente, pero era una relación entre seres. Ahora la tecnología viene a irrumpir en esta relación y es aprovechada por el médico, en principio para el bien. Estamos hablando de una obligación de hacer el bien, pero sin perjuicio de ello, esta tecnología, que en principio, si se quiere dar respuestas, avasalla al paciente. Porque imagínense si la inteligencia humana ha evolucionado y no es el ejercicio de la medicina el mismo y las prácticas las mismas que hace 2 siglos atrás, porque académicamente el desarrollo fue mayor, la investigación fue mayor, y allí empieza a tallar la tecnología, ¿no? Tecnología que explota en la década del 70 del siglo pasado, ¿no? Pero nosotros podemos irnos bien para atrás y ver los hitos históricos, los logros en materia de ciencia y medicina que ha tenido el mundo. La penicilina es una de ellas, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, los soldados fallecían por infección. La penicilina vino a dar una respuesta definitiva a esta situación. Un antiséptico de origen químico, aplicada la tecnología allí, y bueno, ahí comienza, si se quiere, la tecnología a tomar conciencia, ¿no? Ya en la década de los 70 esa revolución tecnológica explotó, estalló por los aires. Imagínense que la tecnología toma a la salud por asalto prácticamente y es utilizada por los médicos como un método de diagnóstico. Hoy en día la tecnología es utilizada frecuentemente por los médicos con un alto nivel de eficiencia. Este es otro tema, ¿no? Porque errar es humano, esto es una frase muy conocida, ¿no? El error humano existe, el error en la tecnología o en la máquina está muy reducido. Entonces, frente a la reducción del margen de error, el conocimiento médico y el conocimiento tecnológico, se ve avasallado el paciente y se ve avasallada la posibilidad de que el paciente pueda tomar decisiones libres, ¿no? Porque aquí lo que está en juego es la libertad. La bioética trata de poner en equilibrio nuevamente las fuerzas, estableciendo o rediscutiendo el concepto de libertad, otro de los temas esenciales de la filosofía. Por eso les digo que bioética y filosofía van de la mano, ¿no? La introducción de la tecnología al servicio de la medicina, utilizada por el médico, afecta muchas veces el poder de decisión del paciente. Y también cabe hacerse la pregunta, ¿qué poder de decisión tiene un paciente? Bueno, de por sí está limitado por su carencia, por su padecimiento. Imagínense ustedes si le introducimos criterios tecnológicos, ¿no? con alta eficiencia y demás. ¿Dónde queda la noción del ser y dónde queda la capacidad de decidir, ¿no? Entonces ahí es donde comienza a desandarse el camino de la bioética. ¿Qué es lo que va a hacer la bioética? ¿Se va a quedar de brazos cruzados frente a este avasallamiento, como se dice, a la autonomía? Que es básicamente la libertad, la capacidad que tiene el paciente de poder decidir. ¿O va a intervenir para tratar de equilibrar un poco las cosas? Porque la bioética no se debe entender como algo que demoniza la medicina o la tecnología, porque en realidad la bioética viene a tratar de hacerlos convivir, tanto a la medicina y la tecnología
como a los médicos que la utilizan y al paciente que se va a beneficiar de esta tecnología. Eso es evidente. El que desconozca los avances de la ciencia y tecnología gracias a los avances, perdón, de la ciencia médica gracias a la tecnología es un necio. Eso es así. Hoy en día nosotros podemos salir al exterior y no encuarentenarnos eternamente como en la Edad Media por la investigación científica y la tecnología aplicada a la investigación científica y la producción de vacunas, que no es ni más ni menos que eso, ¿no? Entonces, aún dentro de lo que es el COVID, por ejemplo, como pandemia, existen movimientos negacionistas o existen movimientos que, de acuerdo a su filosofía de ser, interpretan que se ve menoscabada su autonomía, ¿no? Y esto, que parecía zanjarse cuando se planteó el tema de la vacuna obligatoria o no obligatoria, que se decidió por la vacuna optativa y no incluirla dentro del programa médico obligatorio y del calendario de vacunación, se vuelve a dar y se vuelve a reverdecer en el mundo, ¿no? Países que plantean que el trabajador que no esté vacunado tiene que sujetarse a PCR a costa de la empresa semanalmente. Esto genera un costo, imagínense, un examen de PCR hoy en día está entre los 7.000 y 8.000 pesos cada uno. Imagínense si tienen una pyme de 10 personas, el costo que tienen. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Bueno, países mucho más drásticos en cuanto a sus decisiones autorizan o habilitan a que vos eches a un empleado, o que lo cesantees, o que lo suspendas hasta tanto se vacune, ¿no? Entonces, otros países, por ejemplo, bueno, asistimos hoy en día a la posibilidad de la reapertura de fronteras condicionada a la vacunación, o a un examen nasofaríngeo, PCR, o lo que sea, ¿no? Entonces, estas situaciones de intervención, obviamente necesarias, llegado al respecto, por una cuestión de vigilancia sanitaria, fueron menoscabando la autonomía de los individuos. Y también se debe discutir hasta qué punto la autonomía se debe afectar. Algunos dicen que no debe afectarse. Los negacionistas o aquellos libertarios, en realidad, respecto de la utilización de vacunas, libertarios respecto de la utilización de vacunas, ¿no? Vamos a circunscribirlo a eso, para que no se malentienda, no liberales, plantean entonces un avasallamiento en su autonomía, ¿no? Y entonces la bioética tiene que dar una respuesta y una solución a cada uno de ellos, ¿no? No basta con una reflexión de café o de bar opinando acerca de este respecto, ¿no? Entonces, la bioética tiene que dar una solución a una suerte, a una serie de situaciones que se van dando y originando, y que se van a ir originando cada vez más, ¿no? Cuando se introduce básicamente un elemento objetivo y de verdad y de ciencia, miren lo que les digo, la verdad concebida en el mundo moderno, ¿no? Luego de la posverdad religiosa, ¿no? Que estamos hablando, la verdad científica. Cuando se introduce este conocimiento de verdad científica, tenemos ese deber de dar el debate. Y de eso se trata la bioética, dar el debate. Muchos de ustedes tendrán una posición o una opinión, muchos de otros ustedes tendrán otra posición u opinión, y cada una va a ser respetada y tomada, digamos, de acuerdo a los fundamentos que den, ¿no? Pero siempre tengan en cuenta que la bioética va a tener una serie de elementos respecto de los cuales parte para poder analizar los casos en concreto. O sea, la bioética es una ciencia aplicada, una ciencia filosófica aplicada al caso concreto. Una ciencia filosófica aplicada que conversa sobre la vida y su debate y su devenir acerca del caso concreto, aplicando la disquisición de conceptos éticos y morales que puedan existir, ¿no? Y llevándolos al caso en concreto para una resolución en específico. Eso tenganlo en cuenta como primera definición. Como segunda definición, el elemento libertad o autonomía, como ustedes le quieran plantear, a mí me parece más fuerte la palabra libertad que autonomía, pero bueno, más técnica es la palabra autonomía, ¿no? Porque la libertad es muy genérica, quizás la autonomía va mucho más
decidida o centralizada la decisión, ¿no? Pero bueno, elemento esencial o objetivo esencial de la bioética, defender la autonomía. ¿De quién y para quién o hacia quiénes? Bueno, en cada caso en concreto se tendrá que ir analizando. Y luego otros elementos que van circundando la bioética, que los vamos a ir viendo la clase que viene, como son, por ejemplo, elementos que hacen referencia a los principios de la bioética, ¿no? Porque la bioética, en cierta manera, como no es una materia codificada, no hay un código de bioética en la República Argentina. En algunas partes, en México y en España, se está sistematizando mucho más, pero en la Argentina no está tan sistematizada. Eso, en cierta manera, es mejor, porque si estuviera sistematizada, existiría un plexo normativo respecto al cual nosotros deberíamos aplicarlo, numerus clausus, quizás, como el Código Penal, que si un delito no está en el Código Penal no es delito, ¿no? O, por ejemplo, la noción de los derechos reales en el Código Civil, que existe esos derechos reales y no hay otros, ¿no? Bueno, es una mención enunciativa la de la bioética. ¿Por qué? Porque como avanza la redefinición del concepto del ser, cada día avanza y cada día cambia, la ética y la moral respecto de ello cambia, la bioética no puede circunscribirse a 2 o 3 elementos y quedar allí, porque si no, quedaría de modé o quedaría desactualizada, ¿no? Entonces, esa es la noción por la cual la bioética no está incluida dentro de un plexo normativo, la principal explicación, ¿no? Pero bueno, amén de ello, la bioética ha tratado de establecer, cuando se introdujo en el campo, en el ámbito del derecho a la salud, algunos principios fundamentales o ejes fundamentales, que son básicamente, bueno, el principio de autonomía, como yo les decía, el principio de justicia y el principio de beneficencia o no maleficencia, ¿no? En cierta medida, los tres principios pueden ser utilizados en la diversidad de temas con respecto a la bioética, porque cuando hablamos del principio de beneficencia, y con esto cierro, quizás nosotros hablamos de la función del médico, de la obligación del médico, ¿no? del hacer el bien, o no maleficencia, no hacer el mal. Pero cuando nosotros hablemos en el seminario 2 de la bioética y el derecho ambiental, por ejemplo, la beneficencia también se va a traducir en uno de los principios de la ética ambiental. Ustedes lo van a ver con determinados tipos de principios dentro de la Ley General del Ambiente que proporcionan o benefician a este principio, ¿no? Favorecen a la beneficencia. La autonomía siempre está, porque es básicamente el elemento esencial o el eje de la concepción del ser. Uno no es si no es autónomo, plantea la bioética. Y la justicia, obviamente, como seres del derecho, vamos a tener que analizarla en su complejidad, ¿no? Porque no hay un único concepto de justicia, no hay una sola especificación de un tipo de justicia, ya lo decía Aristóteles, existe la justicia distributiva, la justicia equitativa, ¿no? La de atribución de roles, bueno, y tantos otros criterios de justicia como tantos casos haya, porque la bioética no es ni más ni menos que atacar el caso en concreto con algunos elementos esenciales, como son estos tres principios, y con esos tres principios juega, ¿no? Es muy subjetiva la bioética, porque también tiene mucha carga emocional, ¿no? Porque la bioética la practican seres humanos, y los seres humanos tienen una carga emocional, una carga subjetiva. Cuando hablo de emocional no hablo de que en un comité de bioética se agarran a las trompadas, aunque puede llegar a haber algún caso ríspido, ¿no? Respecto al cual pueda llegar a mayores, pero no en el sentido de violencia física, o violencia verbal, o el sentido de violencia, ¿no? Sino en el sentido de opiniones, ¿no? Y cada uno tiene una opinión predeterminada y a veces está dentro del andamiaje de la ética que uno maneje, ¿no? O de los principios morales con los cuales uno se maneje. No les voy a mentir, esto existe, pero bueno, trata la bioética de reducir ese nivel de subjetividad para, en el caso concreto, tomar la resolución de la temática con elementos de mayor objetividad, ¿no? Los elementos de mayor objetividad los vamos a ir viendo la semana que viene. Quédense con esta idea de que
una de las situaciones más importantes, que ya lo había dicho al principio, de la bioética es la interdisciplinariedad, ¿no? Que es la forma que tiene la bioética para atacar, para comprometerse con los temas. Y bueno, el juego de estos tres principios que va a ir cabalgando para poder analizar los casos en concreto. Me excedí un poquito en el tema porque habíamos hecho un poquito de la introducción de lo que es o lo que va a ser el seminario este cuatrimestre, pero bueno, espero que les haya quedado algo, aunque sea algunos principios mínimos claros. Ya la semana que viene vamos a, bueno, la semana que viene no, la que viene, ¿no? La que viene tienen con Horacio, la otra. Vamos a empezar a hablar del derecho de salud, ¿no? Y con algunos de estos principios, cómo juegan el derecho de salud. Y bueno, vamos a ir avanzando con las temáticas. Cualquier duda o consulta, si quieren, ustedes me pueden escribir. Si quieren anotar mi dirección de correo electrónico, yo la voy a dejar asentada acá en el nombre mío del Zoom. Es jl-aliende@hotmail.com. Ahí lo tienen. jl-aliende@hotmail.com. Van a quedar pendientes algunas situaciones, como son entonces el tema de la matriculación en el aula virtual, la forma de presentación del trabajo y si va a haber o no alguna clase presencial. Esperemos que sí, antes del final del cuatrimestre, así nos vemos las caras, aunque sea. Y bueno, cualquier duda o consulta me pueden escribir al mail. Sería interesante que puedan gestionar el acceso a la plataforma porque hay material dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan ir mirando y estudiándolo para poder realizar algún trabajo, para poder ya empezar a analizar la temática. Y bueno, sin perjuicio de ello, nos estamos viendo la semana entrante con Horacio y la próxima conmigo. ¿Alguna Perdón, duda? profe. Sí, los que somos condicionales, la verdad que no tenemos manera de entrar al campus virtual, porque al no estar matriculados no tenemos manera de hacerlo. ¿Habrá alguna posibilidad de que por ahí usted se comunique con el centro y el centro ponga en su página donde tiene material de las materias, por ahí ya está, el material que está en el campus o algo así, para no Vamos a molestarle a usted el sí. mail o demás? Yo voy a hablar con... Sí, yo voy a hablar con la gente del centro estudiante, con Jessica Rojas, creo que tengo contacto, yo tengo el teléfono, le voy a escribir Sí. a ver si ella puede hacer eso, porque generalmente me da una mano con todo el tema de la documentación y cómo se puede acompañar. En todo Yo no caso, entré, pero por ahí ellos ya tienen subido material, porque por ejemplo hay otras materias que están los manuales, todo digitalizado en la página del claro, centro como material de estudio, como yo, pero claro, por como ahí yo les podría subirlo. sí, como yo desconozco cuál es la página del centro, porque en realidad nosotros nos manejamos con la plataforma oficialmente, sin perjuicio de lo cual lo que vos planteás es claro, porque no van a poder acceder. Déjame que yo la semana me comunico con Jessica a ver si pueden exportar toda la documentación que hay dentro de lo que es la plataforma y dejarla reservada en algún espacio de común acceso para que ustedes puedan hacerlo. Si quieren, se comunican conmigo en la semana por mail y yo les doy el conforme. Igual en el campus, si no tenemos el código de matriculación, no podés acceder igual, o ahora funciona todo por guaraní. Ciertamente desconozco cómo es el sistema de matriculación porque, por lo menos en filosofía, lo que hacen es directamente las autoridades de la facultad automatriculan con el CIU guaraní, o sea, lo vinculan con el CIU guaraní, o sea que en principio los alumnos regulares estarían incorporados, no así los no regulares. Pero déjame que lo vuelva a consultar a ver si hay alguna posibilidad, incluso también para facilitarles a ustedes la entrega de los trabajos finales. En todo caso, igual nosotros en otros seminarios, en otros cuatrimestres, hemos hecho una página de Google Drive respecto de la cual ustedes pueden presentar el trabajo allí, entonces de esa manera lo teníamos por cumplido. Y nunca hubo inconvenientes, así que en todo caso vamos manejando todas las opciones. Denme algunos días para que yo lo pueda materializar, tanto lo de la bibliografía como lo de la forma de acceso al campus o no, y comuníquense conmigo en la semana. No lo hablen con Horacio porque generalmente el tema de los trámites administrativos y demás lo manejo yo. Descárguenlo en mí, consúltenme a mí, mándenme mail, yo no tengo problema. Donde tenga una respuesta yo les
los hago saber. Gracias, profesor. Bueno, espero que tengan buen fin de semana y bueno, nos estamos viendo la semana que viene con Horacio y la próxima ya arrancamos de cero, digamos, con la bioética. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, José. Gracias, igualmente. Perfecto, gracias. Adiós. Igualmente.